Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estaremos hablando de el tiempo correspondiente a la Iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Todo tiene un tiempo, así que debemos conocer los tiempos que Dios determinó para la Iglesia cristiana. Hoy hablaremos del tiempo de la Iglesia de Pentecostés al rapto, un tema muy interesante para conocerlo por los tiempos que ya estamos viviendo en las cercanías del rapto de la Iglesia. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Pues así es, estamos a punto de celebrar el Pentecostés, así que debemos de saber bien todas las bendiciones de Pentecostés para poder pedirlas y también pues las ofrendas que siempre en las fiestas solemnes la Biblia marca, ¿no? Entonces, si nosotros obedecemos esas indicaciones de la palabra de Dios, nos va a ir bien a todos. Y bueno, hoy el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios que vive aquí con nosotros ahora. Como el Señor Jesucristo dijo, les voy a enviar otro consolador. Así que el que tenemos aquí en la tierra es el Espíritu de Cristo, que conlleva el Espíritu de Dios el Padre y que está viviendo dentro de nosotros. Así que estamos completos y no nos hace falta nada. Tenemos el poder y la fuerza suficiente para todas las cosas que el Señor determine. Así que bienvenidos todos. Sí, bueno, estamos entrando la séptima semana desde el día que se conoce como el Domingo de la Resurrección, que en la Biblia está como la fiesta de las primicias, que fue un 17 de Nisan, del primer mes del calendario judío, que ese fue el día que Jesucristo resucitó entre los muertos. A partir de ese día se cuentan los 50 días, que de ahí viene la palabra Pentecostés, de 7 semanas o 50 días, para entonces celebrar esta fiesta, que bueno, vamos a decir es la segunda jornada, porque el primer viaje fue Nisan, en el primer mes. Ahora en el tercer mes está esta fiesta, y de allí hasta el séptimo mes, que sería la tercera jornada ya para otoño. Entonces han pasado ya 50 días, y bueno, de aquí hasta el día de expiación son 120 días aproximadamente. Así que estamos hablando de unos 110 días de aquí al Rosh Hashanah, al Año Nuevo. Y bueno, Rosh Hashanah para nosotros es lo que significa para nosotros la iglesia, el arrebatamiento. Y bueno, para empezar, el inicio, ¿no?, de nuestra eternidad con Cristo Jesús. Así que bueno, mañana es un día especial, porque Dios dio nacimiento a la iglesia. No hay que olvidar que Jesucristo, después que resucitó, estuvo 40 días más sobre la tierra, dando pruebas de que Él no solamente murió, sino también resucitó entre los muertos. Y después que Jesús ascendió a los cielos, en 10 días más vino Pentecostés. El Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo, que bueno, hoy en día se celebra el 6 del mes de Sivan, que es el tercer mes, que antiguamente se creía que era el 7 de Sivan. Y bueno, ese también fue el día cuando también Moisés recibió las tablas de la ley, cuando fue al monte Sinaí. Así que bueno, son los dos eventos que se celebran el día de mañana. Moisés representa la ley y Jesucristo representa la gracia, y hoy en día estamos regidos por la gracia de Dios. Así es. Este año 2022, el día que corresponde a Pentecostés es el día de mañana. Por eso en este programa estaremos hablando de lo que sucedió hace 21 siglos, cuando Dios abrió los cielos, envió al Espíritu Santo y empezó la vida de la iglesia. La iglesia cristiana nace en Pentecostés. Así que el día de mañana es la celebración del nacimiento de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Y debemos conocer los tiempos de Dios. Dios se rige en base a su calendario. Hay fiestas establecidas en el calendario de Dios, y el nacimiento de la iglesia y el tiempo de la iglesia en la tierra es con respecto a
los tiempos proféticos en el calendario de Dios. Por eso tenemos que conocer de este calendario. Vamos a presentar imágenes donde Dios establece 3 temporadas de fiestas en el año. En Éxodo, empezamos leyendo Éxodo capítulo 23, versículo 14. Allí la Biblia nos dice que 3 veces en el año, 3 temporadas en el año, el pueblo de Dios tenía que celebrarle a Dios fiesta. Eran los encuentros con Dios. Vamos a leer lo que dice el versículo 14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Esa es la primera fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, que también se les conoce como la fiesta de Pascua. Representa la muerte del Cordero. Para nosotros los cristianos representa la muerte de Jesucristo, la obra de Jesucristo en la cruz. Cristo padeció y murió en la cruz del Calvario. Es lo que dice el versículo 15. Y digamos, como dice, 7 días, porque es la Semana Mayor, digamos, sí. ¿no? Aquí se traduce en la Semana Mayor. Sí, por eso cada año son 7 hay días. Una celebración que se le conoce como la Semana Santa o la Semana Mayor. Santa. Así es. Y acaba de suceder. Acabamos todavía de pasar la Semana Santa. Han pasado ya 50 días, mañana se cumplen después de la resurrección de Cristo. Por eso estamos en los tiempos de las fiestas de Dios, del cumplimiento de la profecía, y estamos recordando la profecía, estamos recordando un hecho que fue establecido en el calendario de Dios. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 16. Allí habla de las 2 últimas fiestas. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Aquí el versículo que se acaba de leer, el 16, habla de 2 fiestas, la de la siega y la de la cosecha. La siega al inicio de el trabajo en el verano. Estamos terminando prácticamente la primavera para entrar al verano. El verano es tiempo de trabajar, es tiempo de recoger el fruto de lo que se sembró el año pasado en el otoño. Así que empezamos a ver los frutos de la tierra, se le llama el tiempo de la siega, y hay una fiesta que Dios estableció. Los primeros frutos se le conoce como la fiesta de la siega, que es la misma fiesta de Pentecostés, que es la misma fiesta de las semanas. Es la fiesta que celebra el nacimiento de la iglesia cristiana en la tierra. La iglesia nació para trabajar por la cosecha, o sea, empezar por la siega hasta la cosecha. La fiesta última del año es la fiesta de la cosecha, cuando ya se haya recogido todo el fruto. ¿Para qué está la iglesia aquí? Para recoger el fruto. Estamos aquí para salvar las almas de los pecadores en el planeta Tierra, porque Dios quiere la salvación de toda persona en las naciones de la tierra. Por eso Dios dio nacimiento a la iglesia. ¿En qué fiesta? Fiesta de la siega. ¿Cuándo terminará? Fiesta de la cosecha. Así que este versículo 16 es un versículo profético para nosotros los cristianos. Habla de 2 fiestas. La de Pentecostés, del inicio, que es fiesta de Pentecostés, allí en el versículo 16 le llama fiesta de la siega, el inicio de la siega, el inicio de los primeros frutos. Esto sucedió siglo I, siglo II, siglo III, ya estamos en el siglo XXI. O sea que la iglesia ya tiene una madurez, 21 siglos de estar trabajando, recogiendo el fruto de la tierra. De otra manera,
salvando las almas de esta tierra. Con el Evangelio de Así Jesucristo. que estamos pronto al arrebatamiento, al final ya. A la cosecha final. Exactamente, del trabajo de la iglesia, y ya estamos en la cosecha final. Por eso vamos a hoy a analizar lo que enseña la Biblia. Esto es importante, el conocimiento de las Escrituras, para entender los tiempos que nos tocan vivir. Estamos en tiempos donde hay mucho engaño y mentira del enemigo, hay muchos problemas en la tierra, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, problemas religiosos, todo tipo de problema, y todo esto es por la cercanía ya de la venida de Cristo. Estamos pronto ya a levantar la última cosecha para que Cristo regrese de nuevo a la tierra. Por eso todo lo que estamos conociendo en las noticias son señales de el retorno de Jesucristo. Y tenemos que conocer que el tiempo de la iglesia está a punto de terminar. La Biblia dice en Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo. Tiene un tiempo. En cuanto a la vida humana, del ser humano, nosotros, los que vivimos en un cuerpo humano, toda persona en la tierra, la Biblia dice que la vida está entre 70 y 80 años. Entre 70 y 80 años. El promedio de vida, 75 años. Es el promedio de vida para México y otras naciones. Por eso, cuando una persona empieza ya a llegar a los 70 años, hay que prepararse para el viaje. Vamos de viaje a la morada celestial. Y un día, Cristo regresará para darnos un reino, el reino milenial, aquellos que han creído en Jesucristo. Por eso tenemos que conocer la profecía, porque la vida en la tierra no es una vida vacía, no es una vida vana, tiene un propósito. Y por eso la iglesia está trabajando para que las personas conozcan hacia dónde vamos después de la muerte. Vamos a regresar siempre y cuando hayamos creído en Jesucristo, quien nos da la vida eterna, porque Cristo es vida eterna, no es religión. Cualquiera puede tener religión, pero no la vida eterna. Por eso tenemos que conocer mucho acerca de los tiempos últimos que ya estamos viviendo, lo que pronto sucederá, el rapto de la iglesia, lo que vendrá después. La Biblia habla que todo tiene un tiempo, y el tiempo del regreso de Jesucristo está a punto de suceder. Eclesiastés 3:1 habla del tiempo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En el Salmo 104, versículo 19, allí la Biblia habla de cómo Dios establece el tiempo para los hombres en la tierra. O sea que Dios es el Dios que marca el tiempo o establece el tiempo. ¿De qué manera? Leamos lo que dice la Escritura en el Salmo 104, versículo 19. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Allí está, hizo la luna para los tiempos. Por eso desde el tiempo antiguo conocemos los calendarios lunares, porque cuando comenzaba la luna nueva, entonces era el inicio de un nuevo mes. Cada luna nueva, por ejemplo, en el pueblo hebreo, se tocaba el shofar para dar conocimiento que comenzaba un nuevo tiempo, el tiempo de la luna nueva. Y de luna nueva en luna nueva avanzaba el tiempo hasta llegar a un año. Dios estableció, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 14, donde habla acerca de la creación misma de la luna con el sol. Y esto fue para establecer las estaciones del año, porque eran en las estaciones del año donde Dios establecería sus fiestas.
las fiestas que acabamos hace un momento de referir. Así que todo tiene un sentido muy importante en la forma en que Dios ha establecido la profecía. En Génesis 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. También hizo las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Es como un semáforo que Dios puso en el cielo para que los hombres en la tierra pudiesen moverse de una manera sabia, entendida, con respecto a los tiempos proféticos. Dios establece estaciones de acuerdo al movimiento de la luna alrededor de la tierra, alrededor del sol, y establece primavera, verano y otoño. Dice el Salmo 74, versículos 16 y 17, tuyo es el día, tuya también es la noche. Sí. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno. Tú los formaste. Tú los formaste. Así que nada hay de lo que conozcamos nosotros los seres humanos en la tierra que no haya hecho Dios. Dios es el creador de los tiempos, el creador de las leyes que marcan el tiempo. Dios estableció el sol y la luna para que hayan calendarios aquí en la tierra. Hay naciones que se rigen en el calendario solar, otras naciones en el calendario lunar. Dios tiene su propio calendario. El calendario de Dios es un calendario lunar. Puso la luna para marcar los tiempos. Y hay 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. De estas 4 estaciones, Dios escogió 2 estaciones para sus fiestas: la estación de la primavera y la estación del otoño. La estación de la primavera marca el inicio de la bendición de Dios a la tierra. Comienza con la Pascua. La Pascua, para el tiempo antiguo, era el cordero que tenía que sacrificarse y derramarse la sangre, porque la sangre era la que iba a traer la expiación de los pecados. Ahora para nosotros sabemos que el Cordero de Dios es Cristo Jesús, y ya fue sacrificado cuando Cristo murió hace 21 siglos en Jerusalén. Es historia. Así que para nosotros la Pascua es tiempo pasado. Así que la fiesta de primavera, fiesta de Pascua, pasó ya. Y también otra fiesta que ya pasó es la fiesta de Pentecostés. Es la fiesta que dio nacimiento a la iglesia de Jesucristo. Hoy la iglesia no es una iglesia niña, no es una iglesia bebé, no es una iglesia que debe caminar en inmadurez. Hoy la iglesia tiene 21 siglos. Es la iglesia con más conocimiento de las Escrituras. Somos la generación que todos podemos tener las Escrituras en nuestras manos, porque esta palabra escrita fue establecida desde que Dios permitió la invención de la imprenta. Esto fue siglo XV. Primero Dios establece el diseño de todo lo que sería la imprenta. Usó a hombres. Todo lo que Dios hace en la tierra es a través de hombres. Dios iluminó a este hombre, Juan Gutenberg, en Alemania, para establecer el diseño de la imprenta, y el primer libro que se imprimió fue la Santa Biblia. Por eso llega el siglo XVI y un día un sacerdote católico llamado Lutero, leyendo las Escrituras impresa,
ya estaba impresa las Escrituras. Entonces, leyendo la carta a los romanos, encontró una palabra que hablaba que la salvación no era por obras, la salvación era por fe. Era por fe, no por obras. Entonces el Espíritu Santo tocó a ese varón para iluminarlo y darle a entender que la salvación venía por la gracia de Dios. Cristo era la gracia, Cristo era la salvación y no se necesitaban hacer obra alguna para ser salvo. No necesitábamos imágenes de nada aquí en la tierra para buscar al Dios de los cielos, porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Es un regalo de Dios la salvación. Todo esto es un despertar. Es gratuito, es un regalo que Dios hace al hombre, a la humanidad. Pero fue un despertar que hubo desde el siglo XV, siglo XVI, y a partir de los tiempos de la Reforma, porque empezó un tiempo donde hubo un despertar espiritual en el conocimiento de las Escrituras y empezaron a surgir muchos movimientos. Así que estamos en el siglo XXI ya del gran despertar. Hoy todo cristiano de cualquier denominación que se ponga a buscar a Dios verdaderamente en oración y en ayuno encontrará respuestas de Dios. Dios dice: clamen a mí y yo les responderé y les enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Por eso todo cristiano, hombre o mujer, que busque sinceramente a Dios para conocer la verdad, la encontrará. Cristo no es religión, Cristo es salvación. Cristo vino a liberarnos de espíritus malos, de espíritus de apostasía, espíritus del anticristo. Cristo vino a liberarnos de espíritus de miedo y de temor, de mentira y de engaño del diablo. Así que una persona puede tener la mejor intención aquí en la tierra de servirle al Señor, pero si no tiene al Espíritu Santo, porque esto fue lo que sucedió en Pentecostés. Pentecostés nace la iglesia en la vida resucitada de Cristo por el Espíritu Santo. La iglesia nace para predicar vida, no muerte, para predicar la vida resucitada de Cristo. Esto es el Pentecostés. Por eso la Biblia anunciaba todo ello. Vayamos a Levítico en el capítulo 23, porque la Biblia dice allí en Levítico 23, versículos del 15 al 16, que ya después que habían pasado los 50 días, 49, venía el día número 50, entonces tenía que presentarse. El sacerdote tenía que mecer la ofrenda, las primicias de la siega. Era el principio de la siega, lo primero de la siega. El sacerdote tenía que mecer la ofrenda, había que presentar la ofrenda, y Dios le llamó el nuevo grano. Era un nuevo grano. Esa palabra nuevo grano, pónganle allí, iglesia. Dios estaba profetizando que la iglesia iba a ser diferente, iba a ser un nuevo grano. Por eso la iglesia no es religión, la iglesia es un misterio revelado por Dios. Se reveló cuando Cristo vino por primera vez a la tierra y es un gran milagro del cielo. Por eso el día de Pentecostés, dice la Biblia, que cuando estaban 120 creyentes orando en el aposento alto en Jerusalén, los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron. ¿Qué vino del cielo? El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Dios es Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entró al planeta Tierra, a la obra que empezaba por medio del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Jesucristo se retiraba al cielo, de la tierra al cielo, pero venía la tercera persona de la deidad a morar dentro de los cuerpos de los creyentes, y 120 creyentes
fueron habitados por el Espíritu Santo. Este es el gran milagro, el milagro que vino del cielo para que Dios escribiera su palabra, toda la palabra, en el corazón del ser humano aquí en la tierra. Cuando se celebró el otro Pentecostés en el desierto, en el monte Sinaí, cuando Moisés subió a buscar de Dios y Dios le dio las tablas, Dios escribió su palabra en piedra, Pero aquí en el Pentecostés de los tiempos, cuando Cristo mandó a que se quedasen en Jerusalén después de su resurrección, Dios escribió su palabra en el corazón de los que creyeron en la resurrección de Cristo. 120 personas. Este es el gran milagro. Por eso todo cristiano que nace de nuevo, que ha sido lleno del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien da revelación de este maravilloso libro que es la palabra de Dios. La Biblia es letra impresa, letra de imprenta, pero toma vida cuando el Espíritu Santo nos la revela en el corazón. Y por eso podemos enseñar de el Cristo resucitado, el Cristo que da solución a cualquier problema en cualquier generación. Estamos en el siglo XXI, donde debemos hablar mucho de Jesucristo, porque hoy en día muchos se han materializado, muchos por la ciencia están más enfocados a las cosas humanas, a las cosas materiales, a las cosas del dinero, y han abandonado la palabra de Dios. Pero lo único que nos va a llevar al cielo es la palabra, y la palabra representa a Cristo. ¿Quién va a venir de nuevo a la tierra en su segunda venida? Es Cristo. ¿Quién va a reinar en la tierra? Es Jesucristo. Entonces, ¿dónde puedo conocer a Cristo? En la Biblia. ¿Pero quién me revela la Biblia? El Espíritu Santo. Por eso, ¿ya leímos Levítico? No. Vamos a leer Levítico 23 del 15 al 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. A partir de la resurrección, esto habla de los 50 días. De esos 50 días. A partir de la resurrección de Cristo, 50 días. Y ahí viene el Pentecostés. Así es. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Después del reposo es domingo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ofreceréis el nuevo grano. 50 días después. Es lo que representa la iglesia. Nuevo es nuevo. Por eso la iglesia predica el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. La iglesia predica el nacimiento nuevo. Así es. Hemos nacido de nuevo para que las personas también entren al nacimiento nuevo que Dios ofrece. Así que la iglesia está en un punto de un despertar grande para el tiempo de hoy, conociendo su pasado, porque el conocer el fundamento de lo que es la iglesia. Acabamos de leer un fundamento, es profecía que hablaba ya de la iglesia. Sí. Y todo esto ya se cumplió. Es la fiesta de la siega que leímos hace un momento en Éxodo 23, 16. Es el tiempo de la siega. ¿Cuándo comenzó la siega? Hace 21 siglos. Ahorita ya estamos en el tiempo de la cosecha. La cosecha al final del año, dice la Escritura, al final de los tiempos ya, de los tiempos proféticos. Por eso tenemos que conocer de todo ello para no ser engañados por el enemigo. ¿Cuál fue el propósito del nacimiento de la iglesia? Jesucristo, cuando resucitó, se les apareció a 500 personas, pero solamente 120 personas obedecieron. Esto es importante analizarlo, porque muchas personas quieren la bendición de Dios, pero no están dispuestas a obedecer las instrucciones de Dios.
Aquí tenemos a 500 personas que conocieron la resurrección de Cristo. Cristo se les apareció cuando resucitó y les dijo: váyanse a Jerusalén y esperen en Jerusalén la promesa de Dios el Padre. El misterio que había sido oculto a través de las edades estaba a punto de revelarse. ¿Cuál era ese misterio? La iglesia. Así que váyanse a Jerusalén, fueron las instrucciones, y esperen la promesa, esperen la promesa. Solamente 120 personas obedecieron, o sea, la tercera parte. Así es. ¿La tercera parte o la cuarta parte? La cuarta parte, creo. Como la cuarta parte, fue la cuarta parte, 25% obedecieron. Esto es la salvación, se predica el evangelio a multitudes, pero no todos están dispuestos a creer en la verdad, no todos están dispuestos a obedecer. Por eso Dios es Dios de multitudes, pero ¿quiénes serán salvas? Aquellas que verdaderamente crean en Jesucristo y obedezcan. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Aquí tenemos el nacimiento de la iglesia, el día de Pentecostés. De la fiesta de Pentecostés, estamos hablando ya del Nuevo Testamento. Cristo había dado la orden y aquí está el acontecimiento. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Por la importancia de este hecho, vamos a presentar estas imágenes que muestran ese glorioso día del nacimiento de la iglesia. Los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo de manera poderosa, sacudió toda Jerusalén. Hubo un ruido tremendo en la ciudad, un estruendo. Y dice la Biblia que estos hombres y mujeres, 120 en total, que estaban reunidas en el aposento alto, empezaron a hablar en otro idioma. Empezaron a hablar en lenguas desconocidas, según el Espíritu Santo que había descendido les daba que hablasen. Así que es el don del hablar en lenguas que trajo el Espíritu Santo para que haya comunicación inmediata de la tierra al cielo, porque la iglesia iba a ser el instrumento de Dios para comunicar los problemas de la tierra directamente al cielo. Por eso el Espíritu Santo vino a morar en la vida de cada creyente. Lo que sucedió ese glorioso día en la ciudad de Jerusalén fue conforme a lo dicho por el Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5, Jesucristo mismo había hablado de lo que acontecería en Jerusalén. La iglesia nace en Jerusalén bajo el poder del Espíritu Santo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta era la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo que daría el Señor Jesucristo. Quien bautiza en el Espíritu es el Señor Jesucristo hasta el tiempo de hoy. Por eso no solamente hay que bautizarse en agua, hay que buscar el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas para que podamos comunicarnos directamente al cielo en un lenguaje de guerra. El lenguaje espiritual, donde el diablo no sabe lo que estamos hablando. Es un lenguaje en código secreto en el reino de Dios, de la tierra al cielo, para que la iglesia pueda cumplir su función aquí en la tierra.
En 1 de Juan 3:8 encontramos el propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra y también la iglesia está aquí en la tierra. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. El diablo había tomado derecho legal en los pecadores debido al pecado. Pero Jesucristo vino precisamente a morir en la cruz y destruir el poder del pecado en la cruz. Por eso en la cruz se rompe la maldición del pecado y se cumple la promesa que Dios había dado, la promesa del Padre. Desde Abraham Dios había establecido esta promesa. Podemos leer Gálatas 3:17, donde la Biblia habla de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario para romper toda maldición y empezar entonces a cumplirse la promesa de Dios a Abraham. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El versículo 13 y 14 ahora. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu, la promesa del Espíritu Santo, la promesa de Dios el Padre. Es la promesa que le dijo Jesucristo a sus discípulos en Jerusalén. Esperen la promesa del Padre, y el día de Pentecostés llegó el cumplimiento de la promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versículos 21 al 23. Allí está la gran comisión dada por Jesucristo a la iglesia cristiana. Si tú, amigo o amiga, te llamas un cristiano, hombre o mujer, este es el propósito por el cual tú estás aquí como cristiano en la tierra. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí está entonces la gran comisión. Solamente la iglesia está aquí para poder ayudar a los hombres que están cautivos en sus pecados. ¿Hay respuesta de Dios? Claro que sí. Mientras esté la iglesia cristiana, hay solución a los problemas. Estamos predicando la solución en Cristo Jesús. Estamos hablando de la única persona que murió en la cruz, venciendo a Satanás, venciendo el pecado, venciendo al tentador. Jesucristo fue la única persona que resistió toda tentación. Así que solamente Jesucristo está la ayuda para la persona que está en el pecado de la fornicación, en el pecado del robo, en el pecado de la codicia, de la avaricia, en el pecado de la idolatría, en cualquier tipo de pecado. Hay respuesta de Dios. Dios ama, dice la Biblia, Juan 3:16. Dios ama al mundo. Se refiere al pecador. Jesucristo vino por los pecadores. La iglesia está aquí por los pecadores. En Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está. Jesucristo vino por amor a los pecadores, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Cristo no vino a condenar al pecador, no vino a condenar al adúltero, ni al fornicario, ni al ladrón. Cristo no vino a condenar al pecador. Ya Dios sabía del pecado y sabe Dios lo que hace el pecador. Cristo no vino a sancionar ello, Cristo vino a salvar. A esto está la iglesia, para salvar.
sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo debe ser salvo por Jesucristo, y es la iglesia la que predica al mundo, la que predica la salvación en Cristo Jesús. Por eso Jesucristo dijo: a como me envía el Padre, yo les estoy enviando. Y dice la Biblia que sopló del Espíritu Santo. Esto representa Pentecostés, representa la llenura del Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el poder para enfrentar la mentira del diablo, para confrontar los demonios, para rescatar a los pecadores. Jesucristo dijo: recibiréis poder y me seréis testigos, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hoy estamos en México, casi lo último de la tierra, porque estamos del otro lado del Atlántico, después porque todo comenzó en Jerusalén, estamos en América, todo comenzó en Asia, así que estamos ya en estos últimos tiempos, siglo XXI. Quiere decir que el Evangelio se ha extendido de continente en continente. Hoy estamos ya en los últimos tiempos. Ahora, es importante reconocer a Cristo, porque si no hay condenación. Sí, sin Jesucristo puedes no hay leer el salvación. 18 de Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que todo ser humano en el planeta Tierra tiene la oportunidad de salvación, solamente tiene que creer. Pero si no cree, va a ser condenado. Si no cree es lo en que el dice la mensaje palabra de salvación, ya en Jesucristo. no hay más solución Así al es, problema. así es. Ya el hombre está condenado por el pecado desde que nace en la tierra, desde Adán y Eva, nacimos bajo condenación. La solución solamente está en Jesucristo, y Cristo dejó a su iglesia desde hace 21 siglos. El que no escucha el evangelio que predica la iglesia cristiana en la tierra, ya no hay más solución, no hay respuestas. Muchos creen que la religión puede salvar. Tú puedes estar en cualquier religión, sea cristiana o no cristiana, no hay salvación de vida eterna. ¿Cuántas personas han muerto y mueren en una situación muy afectadas en sus emociones, porque saben que en el momento que llega el ángel de la muerte los está llevando al infierno, no al cielo, al infierno? ¿Cuántas personas mueren en sus tormentos? Por eso tenemos que saber que solamente en Jesucristo está la salvación de vida eterna, y es lo que predicamos. Cristo habló que pronto vendría de nuevo. Él prometió a regresar, y estamos en los tiempos de su pronto regreso. Por eso, amigo, amiga, antes de terminar este programa, queremos hacerte una invitación para que aceptes la salvación de vida eterna. Solamente Cristo es el único que puede llevarte al cielo. Él dijo: voy a la casa de mi Padre a preparar lugar para aquellos que crean en Jesucristo aquí en la tierra. Es el trabajo de la iglesia, predicando a Jesucristo. Cristo regresará por los suyos, por aquellos que han creído. Muchos tienen que aprender a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a un mundo diferente al mundo de lo natural. Por eso se le llama nuevo nacimiento. La Biblia le llamó nuevo grano. Era algo nuevo, totalmente nuevo. No existía antes.
Dios lo hizo nuevo. Por eso el nuevo nacimiento es empezar una vida totalmente diferente al razonamiento humano, a la lógica humana, a la filosofía humana, al conocimiento científico humano. Es totalmente diferente. Por eso la Biblia dice, caminamos por fe, no caminamos por vista. Y la fe viene cuando conocemos a Jesucristo. Cristo se revela en la palabra y Él es el autor de la fe. Por eso solamente en Jesucristo está la salvación de vida eterna para cualquier persona que crea en Él. Si tú, amigo o amiga, decides creer en este momento, yo te invito a que hagas esta oración de fe. Puedes decirle a Jesucristo, Señor Jesucristo, he escuchado tu palabra, me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de toda incredulidad, me arrepiento, Señor, de estar apartado de ti. Pero en este momento decido, Señor, aceptarte como mi Salvador personal, aceptarte como mi Señor. Renuncio a Satanás y a toda su obra y solamente te acepto a ti, Jesús, como mi Señor y Salvador de mi vida. Creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, dice la Biblia, que toda persona que ha creído en Jesucristo con su corazón y le confiesa con su boca como Señor, ya es salva. Ahora tenemos que permanecer en esa salvación. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios y aplicando la palabra, ser hacedores de la palabra. Tenemos que permanecer con Jesucristo. Cristo permanece con nosotros por medio de su palabra y el Espíritu Santo. De allí la importancia de estar en una iglesia entre hermanos para animarnos entre todos a caminar en santidad, creyendo en la palabra y con la esperanza que Cristo pronto regresará. Busca una ayuda espiritual, empieza a leer el Evangelio según San Juan, lee los otros evangelios, lee el Nuevo Testamento, deja que el Espíritu Santo te llene de tal manera que puedas entender todo lo que está escrito desde el Antiguo Testamento. Ve a una iglesia donde haya conocimiento de las Escrituras. Y comunícate con nosotros para que te podamos llevar en oración. Sí, háblanos, vamos a poner tu nombre en la oración. Este programa es un programa de ayuda a toda persona que busque a Dios. Siempre estamos orando por los enfermos, oramos por las personas en sus necesidades, porque es la forma en que Dios acude a las necesidades del ser humano cuando hay oración. La Biblia habla en la segunda carta de Pedro de los tiempos ya que estamos viviendo pronto al regreso de Jesucristo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, está hablando de los tiempos últimos. Sí. 2 de Pedro. Es primera, ¿no? 2 de Pedro 3:9. 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo ser humano en la tierra debe arrepentirse para tener derecho a la vida eterna. Solamente en el arrepentimiento está la puerta de entrada al cielo. Arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar. Pensamos de acuerdo al mundo, pensamos de acuerdo a todo lo que ha sido influencia en la familia. Tengo que rechazar todo ello para empezar a pensar en el pensamiento de Dios que está aquí registrado en la Biblia. Por eso el arrepentimiento me lleva a una mente nueva. Así que Dios espera que todo ser humano se arrepienta para entrar a la vida eterna. Versículo 8, 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Estamos en el año 2022.
Han pasado ya 2022 años, estamos después de 2 días, Cristo viene ya. Así que preparémonos para el encuentro del Señor. Esperamos que las enseñanzas de hoy hayan llegado a tu corazón. Les esperamos mañana en el servicio online, 12 del día, día de Pentecostés, y entramos después el lunes al ayuno correspondiente al mes próximo contra los lunes, huracanes. martes y miércoles. Así que sean bendecidos todos y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.